soluciones. Creo que ustedes conmigo ya habían visto soluciones. Creo que habíamos empezado a hablar del agua y de las soluciones, ¿cierto? Habíamos quedado en que hoy empezábamos con el agua. ¿Sí estoy en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Quién empezó la grabación? Muy bien. Ok. Entonces, perfecto. Para la próxima, esperen a que yo comience la grabación, ¿oye? Les agradezco mucho. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias. Entonces, chicos, habíamos quedado en que íbamos a ver el agua hoy. ¿Que vamos a empezar con el agua hoy o no? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero compartirles en este momento una presentación para que veamos algo sobre el agua, unas propiedades que tiene el agua. Inmediatamente pasamos a las ecuaciones de concentración. Una pregunta antes de seguir. Ya habíamos visto las ecuaciones de la concentración. No, ¿O señora. hoy va a ser el primer día? Ok, Sí. perfecto. No hay problema, ok. Entonces quiero que ustedes me digan si ven la pantalla. Si ven la pantalla, pues si ven la presentación que tengo en la pantalla. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo les preparé esta presentación. Entonces, esto es un recorderis, chicos. Esto es un recorderis, ¿ok? Quiero que ustedes recuerden que la materia es cualquier sustancia o cualquier elemento que ocupa un espacio, ¿cierto? Que ocupa un volumen en el espacio, ¿ok? Entonces, tenemos la materia. Tenemos en la materia, ojo, voy a hablar de las ciencias de la salud y todas las ciencias químicas que no trabajamos con química cuántica o con ciencias cuánticas como la física, ¿ok? Entonces, para nosotros, los elementos más pequeños, los elementos mínimos que vamos a ver en la materia, no porque sean los más pequeños, eso no es verdad, van a ser los elementos. Yo quiero que recuerden que en el correo pasado, creo que les mandé una tabla periódica, ¿lo recibieron? ¿Recibieron la tabla Sí, periódica? profe. Muy bien. Entonces, yo quiero que recuerden que nuestros elementos más pequeños van a ser los elementos, estos elementos son los de la tabla periódica, y acá les coloqué algunos ejemplos, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. ¿Ok? Quiero, ojo con lo que les voy a decir, los elementos cuando se unen entre sí por medio de enlaces, no de fuerzas de interacción. Entonces, recuerdo, ¿cuáles son los enlaces? Enlace iónico, metálico, covalente, ¿ok? Ahora, las fuerzas de interacción son las fuerzas de Van der Waals, como son dipolo-dipolo, dipolo inducido o doble dipolo inducido y puentes de hidrógeno, ¿ok? Son diferentes los enlaces de las fuerzas de interacción, ¿ok? Ambas energías sostienen las sustancias y las moléculas unidas, ¿ok? Pero yo quiero hacer la diferencia entre los enlaces, que son más fuertes, y las fuerzas de interacción, que son un poco más débiles, ¿ok? Entonces, quiero recordarles que los elementos, cuando se unen entre sí, cuando se asocian, forman las moléculas. Pero ojo, yo no puedo en este momento, estos elementos y esta molécula no son la molécula de una sola sustancia, por ejemplo el agua, que es de la que vamos a hablar hoy, la cual son un oxígeno unido a dos hidrógenos, yo no la puedo ver a no ser de que en el agua que yo tomo haya muchas moléculas de agua. Cuando muchas moléculas de agua se unen, yo puedo a la capacidad visual de mis ojos verla, ¿ok? Entonces yo quiero recordarles que los elementos, que son los de la tabla periódica, que aún sigue desarrollándose, ¿cierto? Que los hombres siguen creando más elementos, ¿ok? Entonces, esos elementos cuando se unen por medio de fuerzas de enlaces, como son enlace iónico, enlace metálico, enlace covalente, forman las moléculas. Las moléculas son la unión por medio de leyes de la conservación de la materia, que forman moléculas, ¿ok? Estas moléculas, entonces cuando yo tengo una sola molécula, yo no la puedo ver, no tengo la capacidad de verla, pero cuando ellas, ojo lo que les voy a decir, se unen por medio de fuerzas de interacción, que son las fuerzas de Van der Waals como dipolo-dipolo, doble dipolo inducido o enlaces de hidrógeno, ahí sí las puedo ver, ¿ok? Entonces, vuelvo y recuerdo, los elementos se unen entre sí para formar moléculas por medio de enlaces y las moléculas se unen a otras moléculas por medio de fuerzas de interacción, ¿ok?
Entonces, en este momento, ojo con lo que dice acá, no las podemos ver, no tenemos la capacidad visual de verlas, ¿ok? Pero después, cuando ellas ya están unidas entre sí por medio de fuerzas de interacción, forman los compuestos o las sustancias, y en este momento es cuando yo tengo la capacidad de verlas. ¿Listo? Entonces ya la tenemos a nivel macromolecular. Entonces, cuando tenemos un vasito con agua o un charquito con agua, tenemos muchas moléculas de agua. Cuando tenemos una sustancia que nosotros somos capaces de ver es porque de esa sustancia hay muchas moleculitas de esa misma sustancia, ¿ok? Entonces esos compuestos pueden formar mezclas, ¿cierto? Y esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende que una sustancia o una mezcla entre dos sustancias se puedan ver de forma homogénea o heterogénea? ¿De qué depende? Cuéntenme ustedes de qué puede depender que una sustancia se pueda ver de manera homogénea o se pueda ver, o sea, heterogénea. ¿Qué significa homogénea y qué significa heterogénea para ustedes, chicos? Yo creo homogénea que se puede diluir y heterogénea que no se diluye. Muy bien. ¿Y cuál será la propiedad que hace que ella no se vea? ¿Cuál será la propiedad que hace que ella se vea o que ella se precipite o que no formen una sola fase? ¿Cuál será? La cantidad de elementos. Sí, claro, puede ser por la cantidad, pero ¿cuál será la propiedad? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo le pongo sal al agua, ella es muy buena, entonces se solubiliza muy bien en ella. Entonces yo le puedo colocar mucha, y solamente para que ella se vea heterogénea tiene que pasar de una propiedad para que ella se vea heterogénea. Pero si yo le coloco arena al agua, esta propiedad en el agua es muy bajita. Entonces, cualquier cantidad de arena que yo le coloque al agua se va a precipitar y va a ser una mezcla heterogénea. ¿Cuál es la propiedad? ¿La recuerdan o no? No. Ah, Profe, no es la capacidad de disolución que tengan los compuestos. muy bien, excelente, excelente, muy bien. Entonces, sí, es la capacidad no de disolución, sino de solubilidad, límite de solubilidad, pero que se reconoce como la capacidad de cómo se solubilizan. Sí, señora, tienes toda la razón, ¿ok? Entonces, yo les quité un momentico la presentación, discúlpenme, voy a ampliar la pantalla acá para yo poder tener la capacidad de tener dos. Entonces les quité y ya se los voy a volver a proyectar, ¿ok? Muy bien. Entonces sí, se llama límite de solubilidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, no se preocupe, Caterine, no hay problema, al contrario, muchas gracias por ayudarme, ¿ok? No te preocupes. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes me digan si en este momento vuelven a ver la presentación, ¿ok? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, muy bien, entonces espérenme un momentico, voy atrás, eso, muy bien, para yo poder saber eso. Entonces miren que nosotros tenemos, me voy a volver a la diapositiva anterior, nosotros tenemos el límite de solubilidad. Y creo que ahorita en el laboratorio vamos a hablar de ese límite de solubilidad. Pero más que hablar del límite de solubilidad, yo quiero que sepan que cuando yo tengo una sustancia que tiene un límite de solubilidad en un solvente, ¿ok? En un solvente, entonces eso quiere decir que yo le puedo poner mucha. Si quieren, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer el límite de solubilidad de una sustancia? Muy fácil. ¿Ustedes saben cuál laboratorio tienen cerquita de ustedes? La La cocina. cocina. Muy bien, excelente. La cocina. Perfecto. ¿Quién fue la que me participó que no vi? Disculpen. Catalina Catalina. Castaño. Eso, Sandra Catalina. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la cocina. Entonces, ustedes saben, ¿cierto, María Camila, cuál es mi dicho? Que en todo hogar antioqueño siempre habrá una copita de aguardiente, una copita aguardientera. Listo, muy bien. Entonces, ¿o es mentira? Que en todo hogar antioqueño o en todo hogar colombiano hay una copita aguardientera. En la mía no hay. En la tuya no hay, o sea que son astemios. No, pues acá se toma es en vasitos desechables, pero en ese momento pues no hay. Y pues no hay Ah, así de vidrio.
Ah, bueno, pero entonces me está hablando Valeria, ¿cierto que sí? Sí, señora. Bueno, entonces Valeria, tú no vas a utilizar una copita aguardientera, sino una copita de esas de esas plásticas o de las que utilicen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Si yo colocara en esa copita agua, ¿cierto? Agua. Entonces, lo primero que uno debe saber es que primero para hacer un experimento, lo primero que debe saber es que los instrumentos estén limpios. Yo como sé, cuando cojo un vidrio o un vaso, ¿cierto? Y sé que el vaso está totalmente limpio, que no tiene polvo, partículas de grasa. ¿Cómo sé yo si le coloco agua o una cerveza? Ah, era los muchachos a los que les gusta la cervecita, que son bien cerveceros. ¿Cómo sé yo que el vaso está limpio? A ver, compañeros. ¿Cómo sé yo que el vaso está limpio? ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy tomando no tiene grasa, no tiene partículas de polvo? ¿Cómo sé yo? ¿Qué han visto ustedes que hacen los cerveceros así bien, bien adiestrados cuando reciben la cerveza? Botan un poquito, ¿no? Esos son los que creen que le dan de tomar a los santos. Le Profe, no dicen, es que miran el vidrio a la luz. muy bien, excelente. ¿Quién fue la que me habló? Catalina. Sandra. Sí. Hoy, Sandra, estás pero conectadísima. Entonces, Sandra, muy bien. Ellos lo miran a la luz. ¿Y tú qué crees que le están buscando, Catalina, al vaso? La suciedad, que no Bueno, tenga partículas o algo así. ¿y cómo crees que se ve la suciedad cuando el vaso ya está lleno? Y sobre todo cuando tiene un líquido que tenga gas como la cerveza. No sé, profe. Bueno, entonces yo les voy a contar. Cuando un vaso está sucio, con agua o con cualquier líquido que tenga gas, las partículas, unas partículas, unos globitos de aire se pegan a la superficie, donde está la partícula de polvo, donde está la partícula de grasa. Entonces, cuando una persona mira la cerveza a la luz, es porque está buscando cuántas goticas se están quedando en la superficie pegadas. Eso significa porque se supone que todo el gas, cuando se sirve el agua o cuando se sirve cualquier líquido que tenga gas, todas las partículas de gas tienen que subir. Cuando una partícula de gas se queda en la parte interna y sobre todo pegada a la pared, es porque esa partecita de la pared tenía alguna suciedad, alguna partícula de suciedad. Entonces eso es lo que bueno, los cerveceros versados o la gente que toma, sobre todo vino y todo ese tipo de líquidos, eso es lo que buscan, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el recipiente esté limpio, luego le ponemos agua, ¿ok? Le ponemos agua. ¿Cuánta agua? Pues estamos en el laboratorio de la cocina, le vamos a colocar la mitad de la copita, ¿ok? La mitad de la copita, sea de plástico o sea aguardientera, ¿ok? La de plástico, ojo con lo que les voy a decir, Valeria, también se puede mirar a la luz. Y también se puede mirar si las goticas de gas o las burbujitas de gas se quedan pegadas en la superficie, ¿ok? Entonces, cuando yo le pongo el agua, ¿cierto? Si yo le colocara arena, ojo lo que le voy a decir, el límite de solubilidad de la arena con el agua es 0. Quiere decir que no se solubiliza. Entonces, si yo le coloco arena, esa arena se iría al fondo del agua. Entonces, yo la podría ver. En ese momento estoy haciendo una mezcla heterogénea. Toda mezcla heterogénea se separa por técnicas físicas. Quiere decir por filtración, es decir, una técnica que no necesita mucha energía y que posiblemente son técnicas económicas como la filtración, como la separación por medio de una membrana, bueno, entre otras técnicas, ¿ok? Ahora, cuando la sustancia es homogénea, ya tendría que aplicar no solamente técnicas físicas, sino técnicas químicas, es decir, técnicas que son un poquito más costosas, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé cómo voy a hacer una mezcla homogénea o heterogénea? Entonces les voy a contar. Van a coger una copita aguardientera, le van a poner la mitad del agua. ¿Y qué solutos pueden tener ustedes en la cocina así a la mano que sean fáciles? La Eso sal, sí, muy bien, la sal. ¿Y cuál otra? el bicarbonato, El También, azúcar. el muy bien. azúcar. Todos los que nombraron, todos los que nombraron tienen buena solubilidad. El azúcar, el bicarbonato y el agua. Y la sal, listo, en el agua.
Ojo que la solubilidad es del soluto con determinado solvente, no es con todos los solventes, es con determinado solvente. Ahora, como el solvente más común es el agua, entonces generalmente tenemos los datos del agua, ¿cierto? De todos los solutos con el agua, pero también se pueden tener con otros, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la sal, que es la más económica, porque el azúcar es un poquito más costoso que la sal, que la sal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ustedes van a coger y van a tomar una cucharita de esas tinteras, de esas pequeñitas, que para el caso de un laboratorio se llama agitador. ¿Listo? Una varita agitadora. Entonces, ustedes van a coger, y ojo con lo que les voy a decir. Vamos a tener diferentes tipos de soluciones: insaturada, saturada y sobresaturada, ¿ok? Insaturada, saturada y sobresaturada. Vamos a hacer la primera solución insaturada. Ojo que después les voy a hacer unas preguntas con lo que les estoy diciendo. Voy a hacer la primera solución insaturada. La primera solución insaturada, vamos a coger lo que la mamá le llama una pizca. ¿Ustedes saben cuál es la cantidad a la que la mamá le llama una pizca? No, profe. Sí, yo sí. ¿Cómo es? Profe, la Eri? cantidad la que se cuchara. puede coger entre Se coge con los dedos, con los dos Los deditos. dos deditos. Y si yo les dijera, ¿y eso lo podemos cuantificar? Sí, No, yo profe, diría, gramos. sí, no. Yo cojo una balanza, tendría que tener una balanza microanalítica, esas bien especializadas para saber y medir cuánto la mamá, porque algunas mamás cogen un granito, algunas 2 granitos, o sea, eso es tan incierto y tan errático como el dedo de la mamá, como lo grueso que sea el dedo de la mamá, ¿cierto? Entonces, ojo, entonces van a coger la pizca que la mamá dice, así van a coger unas goticas, unos granitos entre los deditos y lo van a poner en el agua, ¿ok? En ese momento ustedes van a coger y van a agitar, ¿ok? Cuando ustedes agiten, entonces ya va a tener, ya eso ya no es agua, ya es una solución salina insaturada, y en ese momento tienen una pequeña proporción de sal, pero si ustedes miran el agua, no ha cambiado mucho, ¿ok? Como buenos investigadores o como buenos químicos, ustedes van a empezar a mirar cómo cambia esa solución a medida que ustedes agregan el soluto, que en este caso es la sal. Entonces van a mirar y van a mirar si la diferencia entre el agua y el agua con esa pizquita de sal, con esa cantidad tan mínima de sal, cambió, ¿ok? Entonces, listo, muy bien. Ya tienen esa primera parte de soluto y ya se van a dar cuenta ustedes que la sal tiene muy buena solubilidad porque ya la agitaron con su varita agitadora, que es la cucharita pequeña, y ya se dieron cuenta que listo, tiene solubilidad. ¿Ok? Es decir, que se solubiliza, es decir, que se disuelve. Muy bien. Entonces luego van a coger más sal, una cucharita completa, tú ni se la van a colocar al agüita, ¿ok? Pero no rebasada, una pequeñita, ¿cierto? Y la van a poner. En ese momento, ustedes ya no van a tener una solución insaturada, sino van a tener una solución saturada. No, no saturada. Van a tener una solución entre una solución insaturada y una solución saturada. Quiere decir que hay una mayor concentración del soluto. En ese caso no la vamos a llamar ni solución insaturada ni solución saturada, sino una solución concentrada. Quiere decir que la cantidad de sal no es pequeña, no es insignificante, pero tampoco llega a la saturación, ¿ok? Entonces, en ese momento, entre insaturada y sobresaturada, podemos calcular o podemos determinar la concentración. ¿Cómo? Como dijo la compañera, pesando la cantidad de sal que le estoy adicionando, ¿ok? Así es como dijo la compañera. Muy bien. Pero en ese momento no tenemos una balanza, entonces vamos a simplemente hacer la solución. Entonces, ya tenemos, y ustedes la van a mezclar, y luego van a mirar a la luz, si quieren a la luz, al reflejo de la luz, cómo cambió, si el color del agua cambió, si la forma del agua en cómo fluye dentro del vasito cambió, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Luego de eso, ya como ya tienen una solución concentrada, van a empezar a aplicar sal lentamente, lentamente, y la van a agitar. No es que le apliquen sal y sal y sal y sal, no. Le van a aplicar sal y mezclan, y no con la misma cuchara porque entonces mojan la sal y se moja toda, porque es muy, muy hidrofílica. Entonces van a coger sal y mezclan, sal y mezclan, sal y mezclan,
hasta el momento en que ustedes vean que van a empezar a quedar granitos de sal, que por más de que ustedes mezclen, no se solubilizan. En el momento en el que ustedes ya están mezclando y ya hay partículas de sal que quedan en el fondo, en ese momento ustedes han llegado al límite de solubilidad, que definido en la literatura para la sal está 36 gramos por cada 100 mililitros de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú le colocas 36 gramos de sal a 100 mililitros de agua, se satura. Entonces llega un momento donde el agua no es capaz de solubilizar más sal, se satura, y por lo tanto todo lo que tú le coloques a partir de esos 36 gramos, todo se va a precipitar. Entonces deja de ser una mezcla homogénea para ser una mezcla que va a empezar a ser heterogénea. Porque lo que tú le coloques de ahí en adelante, todo se va a precipitar y no se va a solubilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ustedes en ese momento ya tienen una solución saturada. Están en el límite de solubilidad, se llama límite de saturación. ¿Todos me han entendido hasta este momento? ¿Todos me han entendido? Sí, señora. Sí, profe. ¿Qué van a hacer después de que tengan la solución saturada? Van a mirar al reflejo de la luz, a ver si cambió el color, a ver qué le pasó a la solución, ¿ok? Y para probar si es verdad que de ahí en adelante es sobresaturada, le van a poner una cucharada más de sal y la van a tratar de mezclar. La van a tratar de mezclar y se van a fijar si realmente se solubiliza o si toda esa cucharada de sal se precipita. Pero ojo con lo que les voy a decir, ese experimento que ustedes van a hacer, porque se llama un experimento, la mamá hace experimentos, hasta le mete temperatura a los experimentos y hace comida. Eso se llaman experimentos. Cuando la mamá vaya a hacer una cantidad de cosas y experimenta y le mete queso y le mete... No, ella está haciendo experimentos, lo que pasa es que ella no sabe que lo está haciendo, ¿cierto? Químicamente. Entonces, ustedes van a coger y se van a dar cuenta si realmente es verdad que no se solubiliza. Listo. Todo ese experimento que ustedes hicieron, ¿a qué temperatura lo hicieron? A Chicos. temperatura ambiente. Ambiental. Así es, muy bien, Julieta, perfecto, Catalina. Entonces, quiere decir, y ojo con lo que les voy a decir, la solubilidad es función de la temperatura. Una de las variables fuertes en la solubilidad es la temperatura. Quiere decir que si se enfría esa solución, se precipita más sal. Entonces van a hacer el experimento, van a coger esa copita de sal y la van a meter a la nevera por ahí una horita. Y ustedes se van a dar cuenta que entre más se enfríe, la sal que se precipita aumenta. ¿Por qué? Porque a menor temperatura, la solubilidad disminuye. Entonces la van a meter a la nevera y se van a dar cuenta que a medida que ella se enfría, hay más cantidad de sal precipitada. Luego, después de que la tengan fría, van a coger esa copita y van a coger la varita agitadora y van a agitar, ¿ok? La van a sacar de la nevera y van a agitar. Está fría. Pueden, ojo, hacer el siguiente experimento, dejar que ella vuelva a temperatura ambiente y mirar que vuelve y parte de lo que se precipitó, vuelve y se restablece y se solubiliza. Pero nunca se va a solubilizar más de lo que puede solubilizarse por encima de la temperatura ambiente. Pero, ojo, la temperatura es muy fuerte en la solubilidad, entonces después van a coger esa copita aguardientera y van a coger una ollita de aluminio que se pueda calentar, ojalá bajita, y van a coger y van a colocar esa agua con sal en la ollita. Y, profe, pero es que hay parte de la sal que se quedó. No importa, coges parte del agua y vuelves y arrastras esa sal hasta que el vaso quede limpio, la copita quede limpia. Cuando ustedes empiecen a calentar suavemente y ojalá con una varita, puede ser una cucharita de palo, dependiendo de lo que sea la ollita de la mamá, ¿cierto? O una cucharita como ustedes la quieran. Y se van a dar cuenta que a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. Entonces parte de esa sal se va a desaparecer, quizá toda. ¿Por qué? Porque a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad. Por eso es que la mamá cuando cocina a veces se puede pasar de sal, porque la solubilidad aumenta, ¿ok? Entonces, listo. Entonces se van a dar cuenta que a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad de la sal aumenta y por lo tanto parte de esa sal que se ha precipitado se desaparece. Entonces, ¿cómo? Función de la solubilidad, función de la temperatura. A menor temperatura disminuye la solubilidad, a mayor temperatura aumenta la solubilidad. Entonces, cuando ya se dieron cuenta de eso,
Su mamá le va a decir, no, 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 su profesora le está poniendo a gastarme la sal. Entonces usted le va a decir, mire, ma, voy a ser tan inteligente que voy a recuperarle la sal. Voy a aplicar un proceso de evaporación. Entonces van a coger esa ollita y van a ponerle fuego lento. Ojo, no se le coloca fuego alto, porque si le colocan fuego alto se quema, ¿cierto? Se quema y tienden a quemar la olla y la sal no queda bien cristalizada. Entonces van a coger fuego lento y van a dejar que el agua se evapore lentamente, ¿ok? Cuando ya el agua se evapore, van a dejar esa ollita que se seque. Ojo, que se seque, ojalá no tapada, que se seque a un lado. Ustedes le van a recuperar la sal, hicieron evaporación y cristalización, porque le recuperaron la sal que habían disuelto en el agua, porque el agua se evapora, la sal no se evapora, ¿ok? Entonces va a quedar la sal que ustedes habían disuelto más la sal que había quedado precipitada. La mamá les va a decir, pero eso ya no me sirve. Usted le va a decir, sí, más, sí le sirve, pero no la puede mezclar con la otra porque esta ha sido mezclada con agua y como es muy hidrofílica le daña la otra sal. ¿Estamos de acuerdo? Es un experimento que ustedes pueden hacer para mirar que es una solución insaturada, una solución saturada y sobresaturada y hacer evaporación y cristalización. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Profe, Sí, pero Dime. ¿no hay riesgo de que pase algo pues malo? ¿Cómo qué? No sé. No, con el agua no te va a pasar nada. Con la sal no explota, la sal no tiene ningún problema, por eso es tan segura, ¿cierto? No va a desprender ninguna sustancia, ningún vapor. Y aparte de eso, lo único peligro que tenemos es que te puedas quemar, pero eso si lo haces con mucho cuidado no te pasa. ¿Listo? Es muy seguro, lo que les acabo de decir es todo muy seguro. ¿Ok? Lo otro es que su mamá les deje hacer el experimento. ¿Ok? No, es Listo. que por eso, como ya no está, de pronto incendio la cocina, no sé. No, no, yo no te estoy mandando a hacer nada. Es más, yo no. ¿Saben qué me dicen los estudiantes de la Antioquia? Los estudiantes de la Antioquia, o muchas veces los mismos estudiantes de la UPB cuando estamos en el laboratorio me dicen, profe, ayúdame a hacer una papamba. Yo les digo, no, yo lo único que no enseño a hacer es esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? No, no te preocupes por eso que no te estoy mandando a hacer nada peligroso. Bueno, ¿Ok? profe, gracias. Pero Bueno, muy sí, bien. que sí Entonces, funciona, ¿qué dices? que sí funciona. Usted no lo puso a hacer el semestre pasado y sí funcionó. Ah, ya sé con quién estoy hablando. Cuénteles, pero si quieren, ¿no? Si quieren, Me regañaron por lo de Mariana, la sal, cuénteles pero bien. cómo le fue. Bien. Siempre se demora un poquito más que todo por lo de ponerlo la nevera y pues volverlo a calentar, pero de resto no, nada. Pero me regañaron por lo de la sal y luego dije lo mismo que usted mismo. Mamá me dijo como, ay, sí la recuperó. Ah, excelente. Bueno, entonces los invito a que lo hagan cada uno para que prueben. No hay nada más bacano que ver las cosas por sí mismo, ¿cierto, Mariana? Profe, Muy ¿y bien. cómo es que se recupera? Pues a ver, cuando tú la evapores, Mariana, ¿cómo quedó tu sal cuando la recuperaste? Pues no, quedaron con, no sé si fueron como granitos así tan chiquitos, eran un poquito como más grandes. Sí, claro, porque quedan un poquito saturados con agüita y esa saturación interna Ajá. ya no es fácil de quitar, pero por eso uno no la puede mezclar con la otra, porque ya tiene una proporción de agüita así sea pequeña, pero vuelve y queda la sal y tú la puedes usar y sala igual que la otra, ¿ok? Chicos, yo les hago una pregunta con respecto a lo que me preguntaron ahorita. ¿Ustedes saben cómo se produce la sal marina? ¿Ustedes saben cómo se produce la sal en general? ¿La sal refinada y la sal marina? no. Ah, ok, ok, ya entendí. Bueno, entonces, ¿de dónde creen que sale la sal de cocina? Profe, a mí una vez cuando estaba pequeña me dijeron que la sal salía del mar. No sé si será cierto. La sal marina, sí, pero no la sal normal, la sal refinada no sale de mar, sale de Zipaquirá, de las montañas. ¿Nunca has ido a la mina de sal? ¿O a Nemocón? No, profe. Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, te voy a poner a hacer una consulta por internet. Vas entonces cuando termines hoy bioquímica y te vas a ir a internet y vas a buscar las minas de sal. Está la mina de sal de Zipaquirá, está Nemocón, hay varias, tenemos varias en el país.
Esas minas son unas montañas que hay en ciertas partes de nuestro país donde si tú coges la montaña, te sabe saladísimo. ¿Por qué? Porque esas montañas, en medio de su composición, tienen mucho cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se empezó a hacer la sal que nosotros llamamos refinada? La sal que se llama refinada se coge la montaña y se extrae el cloruro de sodio por medio de diluciones. ¿Qué es coger por medio de diluciones? Coger la montaña, triturarla y luego empezar a hacer diferentes lavados para recuperar esa sal que hay esto mezclada o inherentemente con la roca. Cuando se ha recuperado la sal, entonces esa sal se evapora por medio de procesos químicos, se higieniza, se blanquea y luego esa sal se le ponen unos componentes que necesitan, que son obligatorios por reglamentación, y luego ya refinada químicamente se saca al mercado. Entonces, esa se hace por dilución, evaporación y procesos químicos. Y esa es la sal que tú conoces como sal refinada. Sale de las minas de Nemocón y de Zipaquirá. Entonces, es una sal, una mina muy linda. Te invito a que la conozcas. Aparte, hay unas cosas súper bacanísimas cerca de la mina de Zipaquirá, que es esto. Primero, tenemos la pista de carros. ¿Cómo se llama esto? La pista de carros de carreras. No me acuerdo cómo se llama la pista, pero bueno. Y también está el Parque Jaime Duque, que es espectacular, es muy lindo, ¿ok? Entonces te invito a que vayas por allá con tus papás y lo conozcas. O que vayas con tu novio, no lo Profe, sabes. y la de La Guajira. Ah, bueno, tenemos, pero en La Guajira, ojo que en La Guajira, yo quiero que ustedes me digan, en La Guajira, ¿cómo se obtiene la sal? ¿Del mar o de minas de minas de roca? Del mar. Muy bien, entonces Del la mar. sal marina, muy bien, la sal marina viene de esa sal que se saca de la Guajira o que se saca del mar, como dice la palabra marina. La diferencia con la sal refinada es que la sal marina se evapora, ojo con lo que voy a decir, se evapora por medio del sol. Si ustedes han ido a la Guajira, se dan cuenta que el proceso se hace al ambiente, es decir, al sol. Entonces, esa sal va quedando refinadita a medida que el sol va evaporando el agua. Claro, se le ayuda con más evaporación, claro está, pero es un proceso más natural. Ahora, esa agua, esa sal tiene muchos componentes, tiene mucho más componentes. Entonces, ¿qué hacen en la mina de sal? Lo que hacen es que controlan que los componentes estén bien para nuestra nutrición, es decir, el hierro, el fósforo, el magnesio, todo lo que tiene, y que la sal, el sodio y el cloro también queden dentro de los componentes de los componentes de nutrición normal, de la sal normal, y cuando ya la han refinado, la higienizan, porque viene del mar, se le hace un proceso de higienización, luego se vuelve y se blanquea como se blanquea la otra, y ya sale el cristal. Por eso el cristal evaporado es más grande que el cristal que es refinado, que es más fino. No sé si ustedes han notado la diferencia entre el grano de la sal marina y el grano de la sal refinada, que es mucho más grande el de la sal marina, precisamente porque ese no pasa por tantos procesos químicos. ¿Ok? ¿Entendieron? Ahora, yo soy una defensora de la sal marina de aquí a Pekín. ¿Ok? ¿Por qué, profe? ¿Por qué soy una defensora de la sal marina? Primero, porque se desarrolló en mi laboratorio. Tercero, porque también desarrollamos otra sal que no defiendo para nada. No la recomiendo tampoco, pero no les voy a decir cuál es. Y, y yo en mi laboratorio trabajo con Refisal, con Brinza, que es la empresa que la produce. ¿Y por qué? Porque tiene la sal marina, tiene muchos componentes que bioquímicamente nos favorecen. Porque a la sal marina no le quitamos el fósforo, el magnesio, el hierro que viene del mar, sino que se le baja la proporción a proporciones de nutrición humana, pero no se le quitan. En cambio, a la sal refinada sí, pues por medio de los procesos de evaporación y todo eso se le quitan, por medio de los procesos de filtración. Solamente se deja el cloro y el sodio. ¿Ok? Entonces, es una sal que tiene mucho más minerales y muchos más nutrientes que la sal refinada. Y la sal refinada es más química, tiene muchos más procesos químicos que la sal marina. La sal marina es más natural. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, muy bien. Entonces ya entendemos la diferencia. Cuando ustedes lo hagan, lo van a entender mejor. La diferencia entre una solución insaturada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Cuando tenemos una solución insaturada, por ejemplo, ¿qué tipo de nutrientes o de solutos en nuestro cuerpo podemos tener insaturados? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué componentes de nuestro cuerpo pueden estar en pequeñísimas proporciones? Cuéntenme ustedes. El hierro, No, el hierro está saturado. ¿Cuál otro? Nosotros necesitamos mucho hierro, mucho hierro. ¿Cuál otro, chicas? No se preocupen, si él me dijo hierro, yo le dije que no, no hay problema. Para eso estamos, ¿sí o no? Háganle, equivóquense. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro creen ustedes que necesitamos que lo tenemos de forma insaturada? El potasio. El potasio para nosotros es saturado. No es tan pequeñito la proporción. ¿Cuál otro? El calcio. El calcio es saturado. ¿Cuál otro? El sodio. El sodio es saturado. ¿Cuál otro? Magnesio. Magnesio sí es más poquito, pero también es saturadito, no es insaturado. O sea, insaturado es que sea muy pequeñita la proporción, así como la mamá, la pizca. El nitrógeno. El nitrógeno lo tenemos en bastante proporción, mucha proporción. El carbono. Uy, el carbono nosotros tenemos muchísimo carbono. ¿Cuál otro? El fósforo. Hidrógeno. El hidrógeno y el fósforo lo tenemos en menor proporción que otros, pero también es una proporción significativa. El hidrógeno lo tenemos en mucha proporción. ¿Cuál otro? El flúor. El flúor, sí, el flúor es muy poquita la proporción que tenemos, se puede decir que es insaturado, muy bien, ya dijimos el primero. ¿Cuál otro? Azufre. Azufre tenemos Fósforo. cantidades. El fósforo sí, ya lo dijimos y sí, se tiene en pequeña proporción, pero no es tan insaturado. ¿Cuál otro? El agua. Sustancias. El agua, uy, nuestro cuerpo es 70% agua. No, profe, yo no me acuerdo, pero el cuerpo no tiene una poca cantidad de mercurio. Sí, señora. Muy bien. Segundo, ¿cuál otro, Mariana? ¿Cuál otro? A ver, no sé, no me acuerdo. El arsénico, ¿no? Era ¿No mucho, pero tenemos, a ese. no tenemos arsénico? Pero es muy poco. Pero es muy Sí, poco también, ¿no? en una proporción muy pequeñita. ¿Y tenemos plomo? También. En una proporción Sí, por muy muchas. pequeñita. Entonces, Muy, ojo, eso, Mariana, muchas gracias. Eso quiere decir, chicos, que muy- tenemos sustancias que aunque a veces son tóxicas para el cuerpo, las tenemos. No crean que porque uno se intoxica con cianuro en gran cantidad, no crean que no tenemos ni un poquitico. Y generalmente ese poquitico viene de las semillas de algunas frutas. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde vienen? ¿Han consultado las pepas de manzana y de pera? ¿Qué componentes tienen? O esos semillos secos que a veces comemos, que tienen una proporción muy pequeñita de cianuro. Y la No. gente dice, hombre, no se vayan a... Hay gente que dice o tiene el mito de que le dice, no, no me vaya a poner a comer mucha pepa de esas frutas porque se intoxican. No. La proporción de arsénico es muy pequeñita. Estamos de acuerdo, es demasiado pequeñita, tan pequeñita que a nuestro cuerpo no le hace daño, ¿ok? Muy bien. Entonces, ojo, tenemos componentes que están en muy pequeñas proporciones y quiero recordarles que eso más o menos se puede valorar en una concentración de partes por millón, ¿ok? Partes por millón, partes por billón o partes por millón según lo que aprendimos en química. Ahora quiero que, bueno, ya mencionaron las saturadas, entonces
magnesio, calcio, sodio, potasio, ¿cierto? Todas esas sustancias, incluida la hemoglobina, incluida la fibrina, incluida la insulina, todas las demás las tenemos saturadas. Eso quiere decir que ni son insaturadas, pero no llegan al límite de solubilidad. Es decir, mi cuerpo no se satura con ellas. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿será que mi cuerpo puede tener la opción de saturarse con alguna solución o con un soluto? ¿O las soluciones de mi cuerpo se pueden saturar con algún soluto? ¿Han escuchado? ¿Cuándo? ¿Cuándo puede pasar? Hombre, estamos re tímidos hoy. A ver, chicos. Profe, por ejemplo, como cuando... Hiperproteinuria, no. Cuando se consume mucha proteína, digamos, las personas que van al gimnasio, o no. Uy, qué bien, excelente, Alexis, perfecto. Cuando nosotros sufrimos de proteinuria, eso se llama una saturación. ¿Y cómo crees tú, Alexis, que se ve una persona con proteinuria fuerte? No sé. Bueno, entonces yo les voy a contar, ojo con lo que dijo Alexis, y eso pasa de verdad, y vamos a tener un caso clínico que habla de proteinuria. Entonces, ojo, hay proteinurias y ojo, Alexis, no necesariamente por las personas que van al gimnasio y comen mucha proteína, mucha proteína, mucha proteína. Hablando de eso, Alexis, recuérdame y les voy a recomendar una serie de Netflix que habla de eso, ¿cierto, Ana María? O Mariana, que alguna vez lo mencionamos. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. No solamente hay proteinuria causada por la ingesta de alto consumo de proteína, ojo que si es sintética, mi cuerpo no la va a absorber de la misma manera en que se absorbe la proteína natural de los alimentos. Hay proteinurias que son genéticas y naturales. Hay muchas personas que son veganas no porque no que no les guste la carne, sino porque les toca, porque por salud ellos no pueden comer cualquier proteína porque sufren de proteinuria natural. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cantidad mínima de proteínas fuertes que consuman les va a hacer daño. ¿Cómo son las sintomatologías de estos pacientes? Primero a ellos se les aumenta la creatinina. Ojo, tenemos mucho nitrógeno, ahí es donde está el nitrógeno, tenemos mucha creatinina, forman mucha urea y como sus glomérulos, es decir, el sistema de filtración de los riñones, no es capaz de filtrar tanta proteinuria que produce natural, entonces ellas comienzan a ponerse amarillitas, ¿cierto? Y cuando comienzan a ponerse amarillitas, el olor de la urea y de la creatinina empieza a reabsorberse en el cuerpo y ellas comienzan a tener un olor así como rechinchoso, como cuando una persona suda demasiado y empieza a oler así como a nitrógeno fuerte. Entonces, esa es la sintomatología de una persona con proteinuria natural y que empieza a mostrar sus primeros síntomas. Si a la persona no se le regula y no se le aprende a tratar y se aprende que es proteinuria, esa persona puede empezar a tener problemas renales, primero. Segundo, empieza a tener problemas del hígado y así sucesivamente se vuelve sistémico. No sé si has tenido la oportunidad, Alexis, de oler a una persona que huele mucho a chichi. Así más o menos va a empezar a oler una persona con proteinuria, pero entonces ella va a oler naturalmente porque lo que no puede filtrar sus riñones lo reabsorbe y lo empieza a perder significativamente por los poros o por el resto del cuerpo. El cuerpo trata de desintoxicarse de alguna manera. Entonces empiezas a tener pérdidas sensibles de esas sustancias por los poros, que es una de sus formas de desintoxicarse. ¿Estamos de acuerdo, Alexis? Compañeritos, ¿entendieron lo que acaba de decir? Profe, Pero los cálculos renales serían por esta proteinuria que se calcifica, ¿no? no, Alexis. Oiga, Alexis, perfecto. Los cálculos renales es una forma de saturación de sustancias en el cuerpo y se llaman los oxalatos de calcio. Y los oxalatos de calcio realmente, Alexis me está sacando todas las sintomatologías. Muy bien, Alexis. Entonces, Alexis, cuando nosotros consumimos mucho oxalato de calcio, que generalmente viene en los pimentones, en el ají, en todos los frutos rojos, en el tomate, entre otras, cuando comemos mucho oxalato de calcio y nuestro cuerpo ha disminuido la solubilidad del oxalato de calcio, el oxalato de calcio empieza a precipitarse y se forman piedras, y esas piedras se llaman los cálculos renales. Esos cálculos renales son esas piedritas que se forman
Y entonces, ojo, cuando uno ya empieza a hacer o empieza a perder la solubilidad natural del cuerpo al oxalato de calcio, tiene que empezar a disminuir ese tipo de alimentos. Tomar mucha agua para que todo ese oxalato de calcio que mi cuerpo no es capaz de solubilizar baje antes de que se forme una piedra grande que mi cuerpo no sea capaz de expulsar. O que después toque expulsarlo muy dolorosamente, ¿ok? Entonces, eso es otra forma de solución sobresaturada en el cuerpo. Excelente, Alexis. ¿Cuál otra tienes? A ver, compañeritas, Yo ayúdenle a me- Alexis. Muy bien. Los cálculos en la pues no vesícula. sé si de pronto la hipercalemia también sería. Uy, la hipercalemia sí, pero la hipercalemia es... A ver, lo que pasa es que en la hipercalemia y la hipernatremia, como es la alta concentración de sodio, como el calcio, como el no, sí, como y calemia, como el potasio y el sodio tienen tanta solubilidad en el agua, es mucho más complejo que formen soluciones sobresaturadas porque ellas con una alta concentración todavía se solubilizan. Lo que pasa es que mi cuerpo es el que no aguanta concentraciones muy altas de ellas dos, tanto de potasio como de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, mi cuerpo no alcanza a llegar a la sobresaturación cuando mi cuerpo, si yo excedo ese límite o mi cuerpo ya no es capaz de regular ese límite, porque mi cuerpo es muy inteligente. Ustedes conmigo van a aprender que él se regule, no conmigo, con biología y con todo. Van a aprender muchas cosas lindas del cuerpo, van a ver lo lindo que es el cuerpo, lo lindo que él se regula, lo sincronizado que él es. Entonces, cuando él ha perdido ese dintel, ¿cierto? Con el que él regula esas concentraciones, entonces ya mi cuerpo empieza a dejar que esas concentraciones suban, pero no necesitan llegar a una sobresaturación. Ellas simplemente se suben y ya con solamente incrementar su concentración me pueden hacer daño. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces ya hicimos ejemplos. Eso quiere decir que vamos en mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ok? Entonces yo quiero hablarles del agua. Habíamos dicho que el agua, ojo, es el solvente más común, uno de los mejores solventes en la naturaleza. Yo nunca les diré que es el solvente universal. No, 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 no. Así le llaman. Y él, digamos que en cierta forma, se ha ganado ese título, ¿cierto? Porque solubiliza la mayoría de las sustancias en la naturaleza, pero no es el solvente universal porque no solubiliza todas las sustancias de la naturaleza, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que el agua es el mejor solvente que conocemos, pero ¿eso a qué se debe? ¿Qué creen ustedes que por qué el agua es uno de los mejores solventes que tenemos en la naturaleza? ¿Cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto de nuestro peso corporal es agua? Entre un 65 y un 75%. Así de sencillo. Eso quiere decir que más o menos, Sandra, Catalina, ¿cuánto pesas tú? 71. Tú pesas 71. Eso quiere decir que ¿cuánta agua tienes tú en el cuerpo? Pues yo no ¿Cuánto de sé. tu peso es agua? Te lo digo yo. Sí, por favor. 49.7 de ese peso, 49.7 kilogramos es agua. Entonces, hombre, ¿qué cantidad sí o no? Somos más o menos promedio, un 70% de nuestro peso es agua. Eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que nosotros no solamente necesitamos el agua, la vida, todos los componentes vivos, la tierra, las plantas, los organismos, los animales, cuando nosotros gastamos, contaminamos, dañamos el agua, estamos atentando contra todo, hasta la tierra, porque hasta la tierra necesita agua. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que como nosotros, nuestro componente de agua es tan alto, grande. La pregunta es, ¿dónde tenemos esa agua? ¿Dónde creen ustedes que nosotros tenemos esa agua en el cuerpo? Porque yo me cojo la piel y yo digo, hombre, ¿cierto? Pero ¿y agua dónde? ¿Cierto? ¿Dónde tenemos el agua? ¿Dónde creen ustedes que tenemos ese 70%? Sangre. En la sangre, ¿dónde más? Las células. Todas las células, el 70% de cada celulita es agua. ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Ninguno más? En los pulmones. En la saliva. Muy bien, entonces nuestro cuerpo es agua. Y la pregunta es, chicos, oiga, y si yo tengo tanta agua, ¿yo por qué no puedo hacerlo del agua? Yo llegaría a una casa y pasaría por debajo entre el piso y la puerta y podría pasar sin tocar.
¿Por qué no lo puedo hacer si yo soy 70% agua? Profe, como le decía la clase pasada, porque no somos solamente agua, sino fuego. Exacto, muy bien, Santi. Gracias por esa respuesta y por recordarnos que ya lo habíamos visto. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que como tenemos otros componentes, como nos recuerda Santiago, no solamente somos agua, sino que tenemos parte lipídica, parte a la que leemos que nosotros tengamos la estructura ósea, la estructura muscular y todo lo demás. Resulta que nosotros somos 70% de agua y por lo tanto toda nuestra fisiología y el comportamiento de nuestras soluciones y el comportamiento de nuestros órganos, como están en un medio acuoso, pues todo lo que ellos demuestren está íntimamente relacionado a las propiedades del agua. La pregunta es, miren el agua, todo lo que nosotros veamos está íntimamente relacionado con el agua. ¿Por qué? Primero, porque es el componente principal de todos los seres vivos, es indispensable para la vida, es una molécula más abundante, casi que el 70% de nuestro peso corporal es agua, ¿cierto? Posee propiedades químicas y físicas sorprendentes. Hay líquidos que tienen propiedades, pueden ser similares, pero nunca van a ser iguales. Nunca van a encontrar ustedes un líquido como ya lo vamos a hablar, que tenga propiedades tan distantes y que tenga una capacidad térmica tan grande como la del agua. Y vamos a ver que, ojo, los restantes constituyentes de nuestras células y nuestros líquidos biológicos se encuentran en agua, como la sangre, como la bilis, como el líquido linfático, como todo lo demás. Muy bien. ¿Qué propiedades son las que tiene el agua? Yo quiero que miren aquí, miren la diapositiva. Ojo lo que les voy a decir. A nosotros siempre nos han dicho que el agua es el solvente universal y es algo teórico, no quiere decir que sea realidad. Yo quiero contarles a ustedes que el agua se fusiona, es decir, se solidifica teóricamente a 0 grados Celsius. Profe, Yo les... Dime. en este momento está compartiendo pantalla. Es que Sí, no se claro. ve. Ay, voy a volverla a compartir, ¿ok? Muchas Ya la gracias. volviste a ver. Ok, muy bien. Entonces, ahí sí la ves. Sí, señora, muchas gracias. Muy bien, entonces eso quiere decir que, ojo, tenemos el punto de fusión teórico del agua que nos dicen, ojo, nos dicen que es 0 grados Celsius. Yo les hago una pregunta, ¿alguna de ustedes se ha preocupado por pensar aquí en nuestra región, en Colombia, generalmente en esta región del mundo, a qué temperatura solidifica el agua? ¿A qué temperatura se fusiona el agua? No, profe. No. ¿Alguno de ustedes tienen termómetro en la nevera? ¿Alguno de ustedes tiene un termómetro que les diga a qué temperatura está el congelador? Profe, sí, pues eso tiene como una pantallita ahí y ahí usted le puede subir o bajar la temperatura como a la que tiene que estar. ¿Y a qué temperatura tiene que estar? Ay, no me acuerdo, si quiere voy y miro. Córrale, vaya y mire y nos cuenta. Bueno, ¿A qué espera. temperatura? Ok, gracias. Bueno, entonces a nosotros nos dicen que la temperatura de fusión teórica para todo el mundo es 0. Vamos a ver qué temperatura nos dice ella. Y todo el mundo, todo el resto, deberían saber a qué temperatura maneja su congelador. A qué temperatura se solidifica, es decir, se vuelve hielo el agua, ¿cierto? Volví. Ok, ¿qué Profe, temperatura tienes? el congelador está a menos 17 grados centígrados. Uy, ¿de verdad? Pero entonces tú tienes un ultracongelador. Es que como es como un nevecón, entonces es toda una parte de la nevera que es el congelador. ¿Sí me hago entender? Pues no es Sí, así claro. como que está partida a la mitad, sino que todo el lado derecho es el Sí, congelador completo. es como el mío. ¿Y quién les dijo que tenía que estar a menos 17 grados Celsius? ¿Quién les dijo que tenía que estar a menos 17 grados Ay, Celsius? se lo configuraron cuando vinieron a ponerle, porque eso tiene como, hay que ponerle como un filtro de agua. Y Sí, hay que claro. ponerlo a hacer como el hielo, porque eso tiene como una cosa toda grande ahí y el hielo se mantiene ahí. Entonces el muchacho cuando vino y la configuró, le puso de la temperatura. Uy, ¿en serio? Yo nunca había visto una nevera, un congelador en una casa que tuviera menos 17 grados Celsius. Pero bueno, el mío es igualito al tuyo. Yo creo que estás hablando del mismo que yo tengo acá. Y el mío lo tengo a 4 grados Celsius. Siempre. Oye, Ah, ok, para que no, sepas. pues no sé por qué está así, la verdad. Ni Bueno, idea, si no me dices. pero tienes toda la razón, Julieta. Uno lo puede modificar.
Pero a las personas que no lo pueden modificar, ¿alguno tiene alguna nevera que no se pueda modificar como la de nosotras? Sí, la mía. ¿Y qué temperatura te reporta? No aparece. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, normalmente nuestra temperatura de solidificación está entre 5, se dice que está entre 2 y 8 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿y ese 0 grados Celsius por qué? ¿Por qué creen ustedes que es 0 grados Celsius? A ver, yo les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha ebullido agua? ¿Ha puesto a hervir agua? ¿Y ha medido la temperatura? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa curiosidad tan grande? ¿A qué temperatura creen ustedes que llega el agua cuando ebulle? ¿Cuando hierve? No me van a decir ustedes, ay, profe, es 100 grados Celsius. No, eso es teórico. Pero aquí, en Colombia, donde ustedes están paraditos, ¿a qué temperatura hierve el agua? No sé, profe. Bueno, yo... Como 100 grados. No, nunca. Tu agua siempre donde tú estés va a hervir mucho antes de 100 grados, mucho antes. Mucho antes, por ahí 78. ¿En dónde? ¿Qué me dices? Profe, Dime. y pues eso depende de si se utiliza, por ejemplo, ¿cómo le explico? O sea, si por ejemplo el fogón donde la estamos calentando es de luz o es de gas, pues eso depende de eso. O no, pues no sé si me va a entender. Sí, te entiendo, Julieta. ¿De qué depende que sea de gas o eléctrico? Depende la transferencia de calor. Pero la temperatura a la que ella hierve no importa si es en eléctrico o en gas. Ella siempre va a tener una misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si yo voy a poner a hervir, les recomiendo, ojo, alguna vez que puedan hacerlo, ojo, no lo vayan a hacer con el termómetro ese digital que tienen para ustedes, porque ese termómetro digital no aguanta la temperatura de un agua hirviendo. Toca hacerlo con un termómetro de esos que aguante temperatura. ¿Ok? Entonces, normalmente que eran antes, los que habían antes, que eran con los que se medían la temperatura, que eran esos que eran tóxicos de mercurio, esos aguantaban. Normalmente cuando uno pone a hervir agua, si lo pone a hacer, si alguna vez están en un laboratorio y lo pueden quizá medir, ustedes se van a dar cuenta que nunca llega a 100. En nuestra región nunca llega a 100, a no ser de que se vayan por allá para Tunja o que se vayan para Motavita o que se vayan para Pasto, ¿cierto? Sitios muy fríos donde a mayor altura, pues la diferencia para hervir el agua es mucho mayor, ¿ok? Muy bien. Y yo quiero contarles entonces que debido a esa cantidad, miren la diferencia de temperatura entre la fusión, es decir, solidificación, y la evaporación, es decir, la ebullición, es de 0 a 100. Entonces, dentro de las sustancias que tenemos en la naturaleza, las sustancias se derriten a temperaturas muy cercanas. Generalmente, las sustancias, cuando tú la quieres la quieres derretir o eh, la quieres cambiar, las temperaturas no son tan altas. Por eso es que el agua tiene propiedades tan únicas, porque usted la puede encontrar, usted puede subir hasta una montaña donde haya hielo y puede encontrar agua en vapor, puede encontrarla en hielo y puede encontrar charcos de agua. En la misma zona puedes encontrar solamente esa sustancia en sus 3 estados de agregación. Ella tiene propiedades que son únicas y por eso es que ella es muy buen solvente. Ahora les voy a hablar químicamente del agua. Ustedes dirán, ay, aquí empezó lo aburrido. Muy bien, entonces yo quiero hablarles que esas propiedades que tiene el agua, esa capacidad que tiene el agua, no solamente lo tiene por los enlaces de hidrógeno que unen molécula con molécula. Yo quiero mostrárselos. Miren, chicos, aquí está la molécula del agua. Y primero que todo, la molécula del agua, la mayoría de las sustancias de la naturaleza son polares. ¿Qué significa polar? ¿Qué significa que una sustancia sea polar? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes alguna vez han tenido una pila en los dedos? ¿Una pila de esa con la que ustedes le colocan al control remoto del televisor? ¿O una pila que le colocan digamos, al mouse que ustedes tienen en el computador? ¿Sí han tenido una pila en la mano? Sí, señora. Y cuando ustedes tienen una pila en la mano, ustedes dicen, es que la pila tiene 2 polos.
¿Ustedes sí lo han visto? Ustedes dicen, ah, es que tiene polo negativo, polo Sí, positivo. señora. Muy bien. ¿Es qué significa cuando yo digo polo? Significa cargas. Significa que es cargada positiva y negativamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, cuando yo digo que una sustancia es polar, miren, por ejemplo, la imagen. Cuando yo digo que una sustancia es polar es porque todas las sustancias, inclusive todas las que tenemos en la tabla periódica, ellas son cargadas. Desde el hidrógeno, que es el primero que ocupa un lugar y una posición en esa tabla periódica, hasta el último, son cargadas y tienen cargas positivas y cargas negativas. Eso significa que son polares, ¿ok? Son polares. Entonces, cuando ellas se unen, es decir, se unen por medio, ojo lo que les voy a decir, de enlaces, estos tubitos, estos palitos grises significan enlaces, ojo, iónico, covalente y metálico. Ojo, ojo, covalente, iónico y metálico. 3 tipos de enlaces. Los que están con los palitos grises, ¿ok? Entonces, estos enlaces unen elemento con elemento. ¿Cómo se unen los elementos según como ustedes aprendieron en el bachillerato? Se unen para balancear cargas y neutralizar la molécula. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen que el oxígeno es -2. Tiene 2 cargas negativas. Entonces, el hidrógeno tiene una sola carguita positiva. Entonces, ¿cuántos hidrógenos se tienen que unir al oxígeno para formar la molécula del agua? Pues 2 cargas positivas balancean a las 2 cargas negativas. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Que Raquel dijo a 40.000 y a ¿Aló, Valentina? 100.000. 100.000. ¿Valentina? Porque ella es tramposa. Vale, tiene el micrófono encendido. Sí, Perdón. Valentina. Hola. Eso, gracias. Gracias, Ana. Es que tenía Entonces, el cuaderno ahí y se hundió. ah, bueno, ok. Entonces eso quiere decir, ojo, eso quiere decir que tenemos una molécula. La pregunta es, profe, pero ¿cómo así? Si 2 cargas positivas se unen a 2 cargas negativas, deberían neutralizarse. Entonces, ¿por qué la molécula me queda cargada? Entonces, yo quiero que ustedes lo piensen de la siguiente manera. Ojo, eso es como cuando yo les decía, ¿cierto, Mariana? Mariana me puede desmentir. Es como cuando yo les digo, es que uno hasta cuando se casa, cuando le gusta a otra persona, está buscando neutralizarse. Cuando uno se neutraliza, ojo lo que dicen los papás, carga negativa busca carga positiva, cargas opuestas se atraen. Entonces, 2 cargas positivas tratan de balancear 2 cargas negativas en el agua. Cuando yo busco un novio, estoy buscando una persona que sea muy diferente de mí. Una persona que si yo soy esto un poquito marginada, él sea un poquito más tranquilo, que si yo me pongo iracunda, él me tranquilice, o que si es lo contrario, así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La naturaleza es hermosa, la naturaleza se balancea, y yo no sé por qué cuando nos gustamos con una persona, debe ser porque algo nos neutraliza entre los dos. ¿Estamos de acuerdo? Es una relación de neutralización. Muy bien, entonces, eso quiere decir que, miren el oxígeno, miren el agua, el oxígeno y los 2 hidrógenos. Entonces, 2 cargas positivas balancean esas 2 cargas negativas. Entonces, usted dirá, profe, pero si ellos se unieron para neutralizar las cargas, ¿cómo me vas a decir que es polar? Ojo que lo vamos a entender de la siguiente manera. Yo quiero que ustedes, cuando terminen la clase, vayan y se den cuenta cuál es el radio iónico, es decir, qué tan gorda es la moleculita, el átomo de oxígeno. Y se van a dar cuenta que el radio iónico, es decir, que esta molécula es mucho más gordita que la molécula de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, ella balancea las cargas sin magnitud, es decir, 2 positivas balancean 2 negativas, pero nunca la energía de su radio iónico, es decir, de su gordura, de su capacidad, de su diámetro, va a balancear la de los hidrógenos, que es tan pequeñita. Entonces quiero que vayan y miren en la tabla periódica el radio iónico del hidrógeno y se van a dar cuenta que es muy pequeñito y por eso es que tiene esa primera posición en la tabla periódica. Entonces yo quiero que ustedes piensen como cuando se monta una persona delgadita con una persona que tiene mucha obesidad en un ascensor. Yo quiero que ustedes piensen, si el ascensor es estrecho, ¿cómo queda la persona delgadita? ¿Cómo puede quedar la persona delgadita versus una persona que tenga obesidad, posiblemente mórbida en un ascensor? Pues la persona delgadita va a quedar por allí en una esquinita y digo, ojalá muy estrecho, ¿sí o no?
Y ojalá lo más posible para que la otra persona no se sienta tan incómoda porque ya no cabe. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando ni estoy diciendo nada, pero estoy hablándoles de la molécula, ¿ok? Entonces, claro, ella va a ocupar un espacio energético, ojo, energético, mucho más grande que las dos moleculitas de agua. Entonces, cuando ella ocupa ese espacio, ella relega las dos moleculitas de hidrógeno a un lado porque su gordura, es decir, su capacidad eléctrica negativa, es mucho más poderosa por su diámetro iónico, por el tamaño del átomo. Entonces, ellas dos van a quedar muy cerquita y la carga negativa va a quedar sobresaliendo, y a eso le llamamos moléculas polares. Aquellas moléculas que tienen una carga que, aunque es balanceada al formar la molécula, no alcanza a balancear enérgicamente toda su energía y por lo tanto se llaman polares. La mayoría de las sustancias de la naturaleza son polares. Entonces tienen cargas que quedan como volando, como quedan como sobrando un poquito, pero no porque en magnitud no estén neutras, sino porque les queda en energía. Entonces ellas hacen que sus otros diámetros queden a un lado y por lo tanto queda una carga aquí y se llaman moléculas polares. Entonces yo quiero contarles que esta molécula tiene una geometría angular que es esta. Ustedes lo ven que tiene un ángulo, por eso se llama geometría angular. Entonces aquí tenemos una moleculita de agua y este es enlace, ojo, estos enlaces que tiene aquí el agua, solamente el agua, son covalentes. Es el enlace dentro de los enlaces, el iónico, el covalente y el metálico, es el enlace estable pero flexible, es un enlace hermoso. Después vamos a hablar de esos enlaces. Entonces este es un enlace covalente, que en otras sustancias puede ser metálico iónico, porque está uniendo el oxígeno con el hidrógeno, es decir, los elementos para formar una sola molécula. Ahora yo quiero que miren aquí en la parte derecha. ¿Lo están viendo? Lo estoy mostrando con mi mouse. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí, señora. Entonces yo quiero que ustedes sepan que lo que unen las fuerzas de interacción o lo que unen las moléculas, una molécula de agua con otra molécula de agua, son fuerzas de interacción. En este caso, son fuerzas de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el enlace covalente y el puente de hidrógeno? Pues que el puente de hidrógeno es más flexible. El puente de hidrógeno se puede separar y se puede volver a unir en cualquier momento. Entonces, este puente de hidrógeno es el que le da la capacidad a él de evaporarse a cualquier temperatura, de evaporarse cuando lo ponemos a bullir, y también le da la capacidad de estar de estar en estado líquido y en estado sólido a cualquier temperatura. Por este enlace de hidrógeno es que ella tiene esas propiedades tan especiales. Entonces yo quiero que ustedes sepan que el agua, por estas características que yo les acabo de mencionar acá y que les estoy enseñando acá, es que él tiene esas características de ser un muy buen solvente. Entonces eso quiere decir que el agua, como es polar, ya cambié la diapositiva, el agua es el solvente más común, el agua disuelve la mayoría de las sustancias en la naturaleza, quiere decir que la mayoría de las sustancias de la naturaleza son cargaditas. Eso quiere decir que todas las sustancias polares se pueden disolver en el agua, pero, ojo, y toda sustancia polar es hidrofílica. ¿Qué significa hidrofílica? ¿Qué son? Que son amantes del agua. Así de sencillo. Ahora, toda sustancia no polar, es decir, apolar o no polar, es enemiga del agua, no se puede disolver en el agua, son hidrofóbicas. Entonces, todas las sustancias apolares se tienen que disolver en solventes apolares como el cloroformo, el tolueno, el benceno, el sileno, entre otras. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que semejante disuelve semejante. ¿Ok? Eso es lo que yo les quería mostrar. Mira lo que yo les quería mostrar del agua. ¿Ok? Entonces, ya voy a dejar de compartir. Y en este momento, en lo poquito que queda de clase, porque la mayoría de la clase se me fue tratando de cuadrar el sonido, entonces, pero vamos a seguir ahorita en el laboratorio, porque esto sigue ahorita con el laboratorio, vamos a empezar a ver cómo nosotros determinamos las concentraciones de una solución, cómo nosotros con esto que acabamos de ver somos capaces de cuadrar o de determinar o a partir de la concentración calcular cuánto de ese soluto tiene. Yo en la clase pasada creo que les había dicho que había un taller. ¿Ustedes lo miraron? Había un taller en la carpeta de Teams. ¿Sí lo miraron? Sí, señora. Muy bien. Entonces yo quiero que como no todos, ojo, como no todos sabemos o no todos recordamos, porque eso lo aprendimos en el bachillerato, vamos a empezar a recordar cómo se le calcula o cómo se determina la concentración de esas sustancias, ¿ok?
Entonces, yo quiero que, bueno, en este momento voy a hacerlo por medio de una presentación que también tengo preparada, ¿cierto? Pero quiero, espérenme un momentico, yo la busco. Yo quiero que ustedes sepan que no vamos a hacerlo, bueno, o lo hacemos con tablero electrónico, es decir, con mouse pen, o lo podemos hacer con tablero. Ustedes deciden qué les parece mejor, porque vamos a seguir ahorita en el laboratorio, tanto de las 8 a las 10 como de las 10 a las 12, vamos a hacer puro ejercicio. Pero antes de eso vamos a ver las ecuaciones. Entonces yo quiero mostrarles, por ejemplo, esto que está acá. Yo les voy a compartir otra vez una presentación. La idea no era compartir esta presentación, sino que lo pudiéramos ver esto, lo pudiéramos empezar a hacer. Pero bueno, esto me va a ayudar y me va a facilitar un poquito el trabajo hoy, entonces lo voy a hacer. Yo quiero, bueno, acá ustedes ya esto lo vimos. Yo quiero que recuerden que hay, ojo, miren que ya estoy compartiendo la pantalla. No sé si ustedes me están viendo la pantalla, pero creo que están viendo la que no es. Voy a volver a compartir y es esta. Listo, muy bien. Ahora sí están viendo la pantalla totalmente llena. Sí, muy bien. Ok, gracias. Entonces, miren, yo quiero que ustedes recuerden que hay expresiones para calcular la concentración. Pero la pregunta es, ¿qué es la concentración? ¿Qué es para ustedes la concentración? Ahora, recuerden que siempre, me voy a volver un poquito, siempre que nos hablaban de soluciones, nos hablaban de que las soluciones tenían, si son insaturadas, saturadas o sobresaturadas, tenían dos componentes, soluto y solvente. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. ¿Y será que las soluciones en la realidad sí tienen soluto y solvente? ¿O tienen soluto, solvente como es normal, pero un solo soluto? ¿Será que todas las soluciones en la naturaleza, las reales, las que ustedes de verdad van a trabajar, no las que ustedes van a preparar, porque las que ustedes preparen, pues ustedes les ponen un soluto. Pero ¿será que las reales tienen un solo soluto? Deben tener varios, está compuesto por varias cosas. Claro, claro que sí. En la clase pasada no habíamos hecho ejemplos de soluciones. Sí, profe. ¿Cómo cuáles soluciones dijimos la vez pasada? El... La bilis. La bilis, las lágrimas, el aire. Más exacto, ya hemos dicho que no es un solo soluto, ¿cierto? Que son muchos. La pregunta es, yo les aclaré por qué siempre nos enseñan por qué soluto, por qué no nos dicen solutos. Yo les aclaré por qué siempre nos han tratado de enseñar con el cuento de un solo soluto. ¿Sí les aclaré por qué? No. No. Uy, qué profesora. Imagínense. Muy bien, entonces ustedes saben por qué nos dicen siempre el soluto. ¿Por qué a pesar de que el agua de mar tiene una cantidad de cosas? ¿Por qué la sangre a pesar de que tiene una cantidad de cosas? ¿Por qué la orina a pesar de que tiene una cantidad de cosas? ¿Por qué siempre se refieren a un solo soluto? Profe, es por Dinos. algo matemático que había dicho la vez pasada, Sí, yo creo a que la sí lo manera dije. de clasificarlo es más fácil de esa manera, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Quién está hablando, Caterine? ¿Cierto que sí? Sí. Muy bien, Caterine, excelente. ¿Por qué? Porque es una estrategia con la cual nosotros podemos cuantificar uno por uno, uno por uno. Entonces vamos para terminar la clase, vamos a terminar. Si yo tengo, por ejemplo, la orina, yo tengo la orina, vamos con Alexis y con los compañeritos que me pueden ayudar acá. Si yo tengo la orina, ¿qué componentes tengo en la orina? Tengo muchos, tengo creatinina, tengo urea, tengo posiblemente azúcar, tengo posiblemente bacterias, tengo posiblemente sodio, potasio, ¿cierto? Una cantidad de cosas en la orina. Eso es lo normal. La pregunta es cuando yo tengo un paciente, si yo quiero consultar algo, lo que me interesa es lo que yo quiero consultar. Es decir, si yo veo que el paciente tiene mucho azúcar en la sangre y yo le cojo la orina para mirar si tiene glucosuria, entonces en ese caso a mí me interesa mirar la creatinina, la urea y todo lo demás o el azúcar. ¿Qué creen ustedes? Así de sencillo. El azúcar. Entonces, y la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la creatinina, con la urea, con el sodio, con el potasio, con todo lo que uno saca en la orina? ¿Se desaparecen? No, pues simplemente Entonces, ojo, muy bien, siempre nos van a enseñar soluto y solvente por una estrategia
pedagógica que me dice que yo voy a poderlo cuantificar uno por uno. Entonces, primero cojo la orina y cuantifico el azúcar. En ese momento, el soluto de mi interés es el azúcar y los demás hacen parte de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, soluto y solvente. Entonces, en ese caso, azúcar y el resto de la solución. Vamos a cuantificar la creatinina. Entonces, el azúcar pasa a ser componente de la solución y queda solamente la creatinina como el soluto de interés. Luego, ya cuantifiqué la creatinina, entonces voy a cuantificar la urea. Entonces, la urea pasa a ser mi soluto de interés y la creatinina pasa a ser parte de la solución. ¿Me entendieron por qué siempre nos han enseñado soluto y solvente? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, si a eso nos vamos, yo quiero que ustedes, para terminar la clase, sepan que la solución, ojo, la solución es una cantidad de soluto relacionada al resto de la solución, a la cantidad de solución. Y ya en el laboratorio vamos a terminar de especificar las ecuaciones y vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Les parece? ¿Listo? Vamos a dejar la clase hasta aquí, voy a parar la grabación y si no, esa grabación no la baja.